Usted, querido amigo o amiga, donde sea que se encuentre, ya sea en su casa o en la calle o en el trabajo, permítenos unos minutos de su tiempo para transmitirle algo muy especial, la verdad. Porque Dios al mundo amó, que ofreció a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, no se pierda, mas pueda obtener vida eterna. Porque Dios al mundo amó, que ofreció a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, no se pierda, mas pueda obtener vida eterna. ¿Cuán conocida es esta porción? Me atrevería a asegurar que en algún punto de su vida usted la ha escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pregunto, ¿se había usted puesto a pensar en lo que implica esta porción? ¿Se había usted puesto a analizar la cobertura y la profundidad de esta porción de la palabra tan conocida en todo el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera Dios lo amó a usted. Dios lo amó a usted con un amor especial, que hizo algo especial para su vida. Estamos viendo esta misma porción en términos personales. Relaciónalo a usted mismo, así como yo lo relaciono conmigo mismo. Dios me amó de tal manera. Este no fue un amor cualquiera, este fue un amor especial que motivó a Dios a hacer algo sumamente grande por usted y por mí. Yo quiero que usted sepa en esta hora que Cristo vino para morir en nuestro lugar. ¿Me oyó? La razón por la cual Cristo vino a este mundo fue para morir por nosotros, para pagar el precio que nosotros mismos debimos haber pagado por ofender a Dios en nuestros pecados. Así es, amado oyente. Todos ofendimos a Dios con nuestros pecados. Cada vez que cometíamos un mal, cada vez que mentimos, y aún sigue ocurriendo, cada vez que el hombre miente, ofende a Dios en sus pecados. Y merecíamos el infierno, merecíamos la justa condenación. Pero Cristo voluntariamente se entregó para pagar ese precio por usted y por mí. A tal punto llegó el amor de Dios. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, analice conmigo. El Todopoderoso Jesucristo, el Hijo de Dios, sacrificándose por nosotros. Déjeme decirle, esto es algo tremendo. Imagínese usted estando en un río o en una playa y se está ahogando
y de repente viene alguien de no sé dónde y lo saca usted del agua y le salva la vida, ¿cómo se sentiría usted con respecto a esa persona? Cada vez que usted ve a esa persona, yo estoy seguro que usted estaría con una actitud de constante agradecimiento. Óigame, ¿qué puedo hacer por esta persona que me salvó la vida? De no haber sido por él, yo estuviera muerto en estos momentos. Bueno, visualice a Cristo a sí mismo. Yo le digo, el hombre tiene la capacidad de mostrar agradecimiento a aquel quien le ha hecho un bien que valora en gran manera. ¿Cuántas no han sido las personas agradecidas a médicos cirujanos quienes les han salvado la vida en medio de una operación sumamente seria? Así es. Bueno, asimismo, Jesucristo realizó la obra más grande de la historia para rescatar a la humanidad caída en sus pecados, de manera que no cayéramos en la condenación eterna. Tremenda obra. Pero yo le pregunto en esta hora, ¿quién la valora? ¿Quién valora lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Quién valora el sufrimiento de Cristo? Ya hoy día esto se ha tornado simplemente en una historia. No está causando el efecto necesario en la vida del ser humano a tal punto de entregar su vida por el Señor en una actitud de agradecimiento. Sí, yo sé que Cristo murió por mí y voy a la iglesia y leo mi Biblia y oro y me encomiendo a Dios todos los días. Yo le pregunto, ¿es esto todo lo que podemos hacer en respuesta a alguien que dio su vida por nosotros? Yo quiero que analicemos unas cuantas cosas en relación al sufrimiento de Cristo para que esto nos despierte a corresponder con Él, con la calidad de vida que Él demanda de nosotros. Escúcheme, la palabra de Dios nos muestra que la misma noche que Jesucristo iba a ser arrestado, Él oró. Él le pidió a Dios, Señor, no hay otra manera que se podría realizar esta obra. Tiene que ser a través de la cruz. Es que el sufrimiento de Cristo fue real. Ah, sí, Él fue el Hijo de Dios y tuvo todo el poder necesario para sufrir. Entendamos, el sufrimiento de Cristo fue real. Jesucristo sufrió como hombre y sufrió también como Hijo de Dios. Esta es la razón por la cual Él oró en Getsemaní y cobró fuerzas cuando se entregó voluntariamente, cuando finalmente dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo sufriré todo lo que tenga que sufrir. Y nos dice la palabra de Dios que uno de sus discípulos fue utilizado para llevar a aquellos quienes iban a arrestarlo a Él. ¿Y quién fue ese discípulo? Judas, conocido en todo el mundo como aquel que entregó a Jesucristo, uno de sus propios discípulos. ¿Cómo se sentiría usted si uno de sus propios amigos lo traiciona? ¿Cuál sería su respuesta hacia él? Pero ¿cuál fue la actitud hacia Judas? Amigo, con un beso me traicionas. Lo siguió amando. Y ese fue el inicio de la sucesión de sufrimientos que él iba a padecer hasta el momento de la cruz, hasta el mismo instante de morir. Porque Cristo sufrió cada minuto hasta su último suspiro. Aquella noche lo arrestaron. Toda una multitud con espadas y palos y todo lo que ellos consideraron necesario para arrestarlo. Y lo llevaron esa noche tratándolo como un malhechor, como el peor de los malhechores. Y lo llevaron para ser acusado injustamente, tratando de formular la cantidad de cargos necesarios para que fuese condenado a la crucifixión, que en aquel entonces era el peor de los castigos. ¿Me oyó? El peor de los castigos. La cruz era la pena máxima en el Imperio Romano en aquel entonces. Jesucristo, el Hijo de Dios,
maltratado por el hombre. Después de haber hecho tantos beneficios, después de haber realizado tantos milagros, después de haber sanado a tanta gente, después de haberles ministrado para su propio bien. Bondad saliendo, amor fluyendo para la humanidad. Buenas noticias, la llegada del Hijo de Dios para bendecir a la humanidad. En un día, tomado, arrestado, maltratado, para ser sacrificado como un vil malhechor por usted. La palabra de Dios nos dice que en un instante, en un momento, tomaron a Cristo y lo colocaron en medio de unos soldados, quienes hicieron, como decimos a los panameños, fiesta con él. Lo ridiculizaron, lo golpearon. Óigame, y estos eran hombres de guerra, con callos en sus manos, adiestrados para pelear. De manera que cuando esas manos venían zumbando sobre el rostro del Señor, ¿qué cosa no? El rostro del Señor, humillado. Cada una de esas manos dejaban una marca. Y como si fuera poco, tomaron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Ahora, no estamos hablando de espinas de rosas. Estas eran espinas sumamente largas que cuando penetraban en esa piel se sentía el rey de los judíos. Y tomaron una caña y lo golpearon en su cabeza con ella. Todo lo que Jesús atravesó por usted y por mí. Y nos sigue diciendo la palabra que lo desnudaron. Lo desnudaron. Tremenda humillación. Jesucristo, el Hijo del Todopoderoso, desnudado. Y le pusieron otra capa encima. Y eso sin considerar los latigazos que recibió en su espalda. Ahora, permítame decirle algo con respecto a este asunto de los latigazos. Los romanos eran experimentados en torturas. Tremendamente experimentados en este asunto. Los látigos que ellos utilizaban en aquel entonces no eran simples correas. Estos eran varias tiras de cuero con pedazos de huesos o metal en la punta de cada una de esas tiras. De manera que cuando ellos comenzaban a dar ese primer latigazo, ese era pellejo que iban arrancando de una vez. Imagínese usted ahora como 40 de esos. ¿Puede usted visualizar la espalda cortada llena de sangre del Señor? Yo le digo, si hubo alguien que derramó sangre, fue Jesús. Y esa misma sangre fue derramada por usted. Escúcheme, amado oyente. Aunque usted no lo crea, Jesús pensó en usted en medio del sufrimiento. Usted fue el motivo de todo lo que él atravesó. Es cierto, muchos años atrás, antes de que viniéramos a este mundo, estuvimos en la mente de Jesús. Tal fue el amor de Dios que pensó anticipadamente en nosotros. Estamos hablando, Dios amando al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para atravesar eso. Y vuelvo a repetir, por usted. Pero ahí no termina el asunto, ahí no termina el sufrimiento. Es importante que podamos entender que esto iba en una manera creciente. Ya en este punto de su pasión, en este punto de su agonía, es importante considerar que la noche anterior ya había atravesado un poco de esto.
Así que estamos hablando ahora de un cuerpo exhausto, un cuerpo cansado, un cuerpo cuya energía ya había sido drenada, todavía sufriendo, todavía siendo golpeado. Ahora, he aquí, Pilato lo trae ante el pueblo por última vez. Después de haberle indagado, después de haberlo cuestionado y después de haber percibido, oye, este hombre no tiene culpa. Y considerando que Pilato era una persona ya experimentada en juzgar malhechores, él actuó en muchas ocasiones como juez. Cristo no fue la primera persona que se le presentó ante él para ser juzgado. Ya él tenía conocimiento, ya él podía discernir cuándo alguien era inocente o cuándo era culpable. Y nada digno de muerte encontró en Jesús. Pero claro está, estaban los fariseos, quienes no gustaban de él, quienes querían aniquilarlo, pensando que con la muerte se iban a deshacer de él para siempre. Y esta fue la pequeña masa que motivó a la multitud a decir: crucifícale, crucifícale. Y Pilato, aún sabiendo, aún teniendo el conocimiento de que nada injusto había en este hombre, para estar bien con el pueblo, ¿no nos suena esto familiar? Para quedar bien con el pueblo, entregó a Jesús para ser crucificado. Ahora, es aquí en donde comienza la trayectoria del Señor hacia el Gólgota, cargando ahora esta parte horizontal de la cruz sobre sus hombros. Ese pedazo pesado de madera, ya sobre un cuerpo desgastado por los golpes y los maltratos recibidos por la gente, caminando hacia el Gólgota, como una oveja que va directo al matadero. Así es. Y cuando llega allá, es acostado sobre la parte vertical de esa cruz. Ahora, recordemos esa espalda herida por los latigazos, esa espalda cortada, ya llena de sangre, sintiendo ahora esas astillas penetrantes de esa áspera cruz. Después de lo cual es clavado, sufriendo ahora otro tipo de dolor distinto al penetrar esos clavos, atravesando esas muñecas y sus pies. ¡Cuánto dolor debió haber sentido Jesús! Ya a este punto, ya nosotros no hubiéramos podido soportar esto, pero Él sí lo soportó por amor a usted. No en vano nos dice la palabra, refiriéndose a Cristo, como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo luego es alzado, sintiendo más dolor ahora que es soportado por esos clavos. Estamos hablando de un cuerpo prácticamente guindando de esos clavos en la cruz. Y estando en grande agonía, el pueblo comienza a burlarse de él. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. ¿Sabe? ¿No cree usted que Cristo tenía todo el poder para llamar a 10,000 ángeles para que los salvasen de la cruz y poder vengarse de todos ellos? Pero no lo hizo. Ahora, ¿qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Estás loco? ¿Quedarme allí? No, yo no soy tonto. Pero nos convino, amado oyente, nos convino a todos que Jesús se quedase en esa cruz y sufriera hasta lo máximo por nosotros. Aún en ese instante, cuando Él atravesó el mayor de sus sufrimientos. Déjeme decirle, lo que Cristo había atravesado hasta ese instante no era nada en comparación a este gran sufrimiento que fue lo peor para él, que fue la ausencia de su Padre.
En ese instante en la cruz, cuando Cristo cargó con todos los pecados de la humanidad, incluyendo los suyos y los míos, Dios, el Padre Celestial, le dio la espalda a Jesús, razón por la cual él clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que Jesús nunca había estado separado de Dios. Y en ese instante, tal como lo dice la palabra, al que no conoció pecado, Dios lo trató como el mismo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios le dio la espalda a Jesús por unos minutos para no tener que dárnosla a nosotros por el resto de la eternidad. Es que Dios, en toda su pureza y su santidad, no puede tener ningún tipo de relación con el pecado. Y dentro de este maravilloso diseño para rescatar a la humanidad, Él sufrió al apartarse de lo más precioso que Él tenía. Tal fue el amor de Dios. Tal fue la manifestación de este grande amor en medio del sufrimiento de ambos, porque Jesucristo no fue el único que sufrió. Dios también sufrió al darle la espalda a su propio Hijo, porque nunca antes se habían separado, Padre e Hijo, sufriendo grandemente por el bienestar suyo y el mío, hasta el punto de morir, antes de lo cual dijo: consumado es. Terminado es. Ya he concluido el trabajo, la razón por la cual vine a este mundo. Ya pagué el precio, consumado es, ya lo pagué por ustedes. Ya nadie tiene que perderse. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y este es el gran objetivo, amado oyente: que nadie se pierda, que usted no se pierda. ¿Se había usted puesto a pensar lo que significa perderse? El estar ausente de la presencia de Dios en su vida para siempre. Déjeme decirle, ese es un tremendo sufrimiento. Usted no sabe la triste y eterna agonía que atraviesan los que van al infierno. Aquellos quienes rechazan la bondad de Dios, aquellos quienes rechazan a Cristo después de todo lo que Él hizo por ellos. Si usted cree que los dolores de esta vida son grandes, ¿cómo sería el infierno? Los pesares de este tiempo en este lado de la eternidad son nada en comparación al tormento eterno en el infierno. Y los que terminan allí no tienen esperanza. Pero este no tiene que ser su fin, amado oyente. Este no tiene que ser el desenlace de su vida. Usted puede evitarlo por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted puede evadir el infierno y usted puede tener un final eterno con Dios en el cielo por lo que Cristo, por la sangre que Él derramó por usted en la cruz. Pero es importante que usted crea en esa obra en el Calvario. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios dice que para que todo aquel que en Él cree, Cristo vino, Cristo fue enviado a este mundo en manifestación del gran amor para con usted, para que todo aquel, incluyéndolo usted, todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree no ha de perderse. Pero ¿qué implica creer? Creer implica una acción definitiva de abandonar el pecado y abrazar a Cristo. Creer en la mente de Dios es más que simplemente decir yo creo en Dios. Creer es actuar. Usted cree que puede ir al trabajo, por eso usted se levanta temprano en la mañana y va al trabajo. Usted cree que puede aprender a manejar un carro, por eso usted se esfuerza y aprende y logra manejar.
Usted cree que puede llegar a ser un buen profesional, razón por la cual estudia, se desvela, se esfuerza por lograr graduarse y llegar a ser ese profesional que usted cree que puede ser. Es que el ser humano actúa basado en lo que cree. Todo lo que él hace es de acuerdo a lo que gobierna su mente. Usted sabe cuántas personas tienen la capacidad de hacer tantas cosas, pero porque no creen, no lo logran. Bueno, realmente no están creyendo, porque el creer lleva a la acción. Pero si usted cree y actúa, será salvo de la condenación eterna. Pero yo quisiera ir un poco más allá. Escúcheme, por favor. Más que la salvación de la condenación eterna, más que ser salvo por temor al infierno, sea salvo en respuesta a lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Bueno, entréguele a Él su vida, porque Él entregó la suya primero. Él dio el primer paso. Dé usted el próximo y usted verá que, como lo dice la porción, tendrá vida eterna, completo gozo, completa satisfacción en abundancia para su bienestar eterno. Considerando ahora todo lo que el Señor ha hecho por usted, tiene que concluir que todo ha sido para beneficio suyo. Dios pensó en usted desde hace mucho tiempo atrás. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué le responderá usted al Señor? Ahora que Él lo está llamando, ahora que Él le ha extendido sus brazos para su propia salvación. Arrepiéntase, abandone los pecados, deje de pecar y busque al Señor. Hágalo de corazón en respuesta a lo que Él hizo por usted en la cruz y viva agradándole todos los días de su vida.